La sala de estar bullía con las habituales risas forzadas y charlas de mis parientes, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La voz de mi padre cortó el ruido como un látigo. Sophia Leventate, ladró. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me ardía la cara mientras me levantaba a regañadientes, sin saber qué había hecho esta vez. Mis padres nunca necesitaron una excusa para convertirme en su chivo expiatorio. Mi broma inofensiva, anunciar un cheque de herencia falso en la cena, fue el detonante perfecto. ¿Te pareció gracioso?, preguntó mi padre, con la cara roja de ira. ¿Avergonzarnos así delante de toda la familia? Era solo una broma, balbuceé con voz temblorosa. No quise decir. ¿No lo decías en serio? La voz de mi madre era cortante, como una cuchilla. ¿Crees que esta familia es un chiste, Sofía? Antes de que pudiera responder, mi padre agarró un trozo de cuerda de la esquina. Se me encogió el estómago al verlo correr hacia mí. Siéntate, gritó, señalando una silla en el centro de la habitación. Humillada, me hundí en la silla mientras me ataba las muñecas con fuerza. La cuerda se me clavaba en la piel y contuve las lágrimas. Risas y murmullos resonaron entre la multitud de familiares. Mi hermano menor, Liam, se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa en su rostro. Esto, anunció mi padre, señalándome, es lo que pasa cuando le faltas el respeto a esta familia. La humillación era insoportable. Me mordí el labio, negándome a llorar delante de ellos. Las voces de mis padres se desvanecieron en el ruido de fondo mientras seguían reprendiéndome. Deseé que la tierra me tragara entera. Entonces la puerta se abrió de golpe. El sonido agudo silenció la habitación. De pie en la puerta había un hombre al que no había visto en años, mi tío Richard, vestido con un traje a medida. Parecía ajeno al caos de esta casa. Su mirada penetrante recorrió la escena, deteniéndose en mí y en las cuerdas que me apretaban las muñecas. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó con voz baja y peligrosa. Mi padre se enderezó y su bravuconería flaqueó por primera vez. Richard, esto no te concierne. Richard entró en la habitación, su presencia era imponente. Ahora sí. La tensión en la habitación era sofocante mientras Richard se acercaba a mí. Se agachó frente a mí, su expresión se suavizó. ¿Estás bien, Sophie?, asentí, aunque tenía la garganta apretada por las lágrimas no derramadas. Richard se puso de pie y se giró para mirar a mis padres. Desátala, dijo con voz fría e inflexible. Esto es disciplina, argumentó mi madre. Necesita aprender disciplina. La voz de Richard se elevó levemente, su ira apenas estaba contenida. Esto no es disciplina. Es crueldad. Mi padre dudó, pero la mirada fulminante de Richard no dejó lugar a discusión. Gruñendo en voz baja, aflojó las cuerdas que me sujetaban las muñecas. Mis brazos quedaron libres y me froté las marcas rojas que habían quedado. Richard se volvió hacia mí. Ve a empacar tus cosas. ¿Qué? La voz de mi madre se alzó con incredulidad. No puedes llevártela. Sí que puedo, dijo Richard con tono gélido, y lo haré. Has demostrado que no la mereces. No lo entiendes, empezó mi padre, pero Richard lo interrumpió. No, Peter. Lo entiendo perfectamente. Te he visto a ti y a Amanda destrozarla durante años. Eso se acaba hoy. Mis padres intercambiaron una mirada de pánico. Sabían que no podían desafiar a Richard. Su riqueza e influencia superaban con creces las de ellos, y dependían demasiado del cómo para arriesgarse a distanciarse por completo. Esto es un error, susurró mi madre, con el rostro desencajado por la ira. El único error, dijo Richard con voz tranquila pero firme, es la forma en que has tratado a tu hija. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó nuevamente. Vienes conmigo. No perteneces aquí. Salí de la casa con Richard, con pasos vacilantes al principio, luego más rápidos al sentir que la habitación se levantaba. El aire frío de la noche me golpeó la cara como un soplo de libertad. Su elegante coche negro esperaba en la entrada, con sus faros atravesando la oscuridad. Al llegar, Richard me abrió la puerta del copiloto. Entra, dijo con un tono firme pero amable. Me deslicé en el asiento, con el corazón latiéndome con fuerza. Detrás de nosotros, mis padres estaban en el porche. El rostro de mi madre se contorsionó de furia mientras mi padre parecía aturdido, con su habitual bravuconería desvanecida. Liam se asomó por detrás de ellos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía arrepentimiento. Richard se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. El rugido del coche ahogó los murmullos del porche mientras arrancábamos. Miré hacia atrás una vez, solo una vez, para ver la silueta de mi madre alejándose en la distancia.
Y entonces desaparecieron. Ya no necesitas mirar atrás, dijo Richard con voz firme. Ahora eres libre. La finca de Richard era como adentrarse en una realidad diferente. La casa se erguía alta y majestuosa, rodeada de jardines impecablemente cuidados que parecían extenderse infinitamente. La elegante arquitectura brillaba a la luz de la luna, y el cálido resplandor de las ventanas le daba vida a la mansión. «Esta es tu casa ahora», dijo Richard mientras abría la puerta principal y me guiaba adentro. El interior era aún más impresionante. Techos altos, suelos pulidos y paredes cubiertas de estanterías y obras de arte. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la casa no parecía fría ni imponente. Se sentía segura. «Vamos», dijo Richard, indicándome que lo siguiera por la escalera. Me mostró una espaciosa habitación de invitados con una cama mullida, un escritorio junto a la ventana y vistas a los extensos jardines. «Tómate tu tiempo para instalarte», dijo. Hablamos por la mañana. Cuando se fue, me senté en el borde de la cama, abrumada. Los sucesos de la noche se repitieron en mi mente. La humillación, la ira, y luego Richard interviniendo como un escudo que nunca supe que tenía. Por primera vez en años, sentí un atisbo de esperanza. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, bañando la habitación con una luz dorada. Por un instante, olvidé dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron a mí. Encontré a Richard en el comedor, sentado a una larga mesa preparada para el desayuno. Me miró al entrar, con una cálida sonrisa dibujándose en su rostro. «Buenos días», dijo. ¿Dormiste bien? Asentí, aunque había dormido mal. «Gracias por todo». Él hizo un gesto de desdén con la mano. «No tienes que agradecerme, Sofía. Lo que te hicieron estuvo mal. Es mi trabajo asegurarme de que estés a salvo ahora». Mientras comíamos, Richard empezó a hacerme preguntas amables y penetrantes sobre mis intereses, mis sueños, las cosas que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Por primera vez, alguien quería saber quién era yo, no quién querían que fuera. «¿Qué es lo que amas?», preguntó. Dudé, la pregunta me tomó por sorpresa. Me encantaba escribir», admití. De joven, escribía historias todo el tiempo. Pero mis padres decían que era una pérdida de tiempo. La expresión de Richard se oscureció, pero su voz permaneció tranquila. «Se equivocaron. Si escribir te hace feliz, deberías hacerlo». Unos días después, Richard me sentó en su estudio. «He estado pensando», dijo. «Has pasado por mucho, Sofía, más de lo que nadie debería. Quiero que consideres ir a terapia». Terapia. La palabra me resultaba extraña, casi un tabú. Mis padres siempre habían desestimado la salud mental como un capricho para débiles. Pero el tono de Richard no era desdeñoso. Era cariñoso. Alentator. «Sé que es mucho en qué pensar», continuó, «pero podría ayudarte. No tienes que cargar con esto sola». Dudé, pero algo en su voz me tranquilizó. «De acuerdo», dije finalmente. «Lo intentaré». Richard me organizó una cita con la doctora Elena Carter, una terapeuta de su confianza. Su consultorio era acogedor y atractivo, un marcado contraste con los espacios estériles e intimidantes que imaginaba que serían las terapias. Durante nuestra primera sesión, me dejó hablar a mi propio ritmo y su actitud amable me hizo sentir cómoda. «Siempre he sentido que no era suficiente», admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Hiciera lo que hiciera, nunca les bastaba. «La Dra. Carter asintió, su expresión era amable pero seria. «Es una carga muy pesada. Pero no te corresponde a ti, Sofía. Su trato dice más de ellos que de ti». Sus palabras permanecieron en mí mucho tiempo después de terminada la sesión, plantando las primeras semillas de la curación. Gracias a la terapia, que me dio las herramientas para procesar mi dolor, Richard me animó a volver a escribir. Me instaló un pequeño rincón para escribir en mi habitación, con una laptop nueva y estanterías llenas de libros sobre narrativa y creatividad. «Considera este tu espacio», dijo. «Sin presiones. Simplemente escribe lo que te parezca adecuado». Al principio, las palabras me salían despacio. Hacía años que no escribía, y la página en blanco me intimidaba. Pero al sumergirme en el proceso, algo cambió. Escribir se convirtió en un refugio, una forma de procesar mis emociones y recuperar mi voz. Una noche, le enseñé a Richard un cuento que había escrito, la historia de una niña que escapó de una torre y encontró la libertad en la naturaleza. Lo leyó con atención y luego me miró con los ojos brillantes de orgullo. «Esto es increíble, Sofía», dijo. «Tienes un don». Por primera vez, sentí que era más que la chica a la que mis padres habían intentado doblegar.
Era alguien con sueños, con talento, con futuro. Las semanas se convirtieron en meses y comencé a adaptarme a mi nueva vida. Las sesiones de terapia con el Dr. Carter continuaron derribando los muros que había construido a mi alrededor, mientras mi escritura florecía gracias al apoyo de Richard. Por primera vez en años, sentí que respiraba aire fresco. Una tarde, Richard me encontró en el jardín, con un cuaderno sobre las rodillas mientras esbozaba el borrador de una nueva historia. Se sentó a mi lado y me ofreció una taza de té. ¿Cómo va todo?, preguntó, señalando el cuaderno. Mejor de lo que esperaba, admití. Se siente bien, como si por fin estuviera diciendo cosas que llevaba mucho tiempo queriendo decir. Él asintió con la mirada pensativa. Esa es la belleza de escribir. Te da voz incluso cuando sientes que nadie te escucha. Lo miré fijamente, sus palabras penetrando en mí. Durante mucho tiempo, me había sentido invisible, sin voz. Pero ahora, con cada palabra que escribía, me sentía un poco más fuerte, un poco más completa. Una mañana, mientras estaba sentada a la mesa del comedor revisando el borrador de mi último cuento, Richard me entregó un sobre. Mi nombre estaba garabateado en el anverso con una letra que me resultaba familiar, la de mi madre. Encontré esto en el buzón esta mañana, dijo en tono neutral. No tienes que abrirlo si no quieres. Me temblaban las manos al sostener el sobre. Una parte de mí quería romperlo, rechazar cualquier intento de acercarse. Pero la curiosidad me venció. Lentamente, la abrí y desdoblé la carta. Las palabras eran cortantes y formales, carentes de calidez. Mi madre escribió sobre cómo la familia había estado preocupada por mi decisión de irme y cómo esperaban que lo reconsiderara. No hubo disculpas ni reconocimiento del dolor que me habían causado, solo críticas veladas y un intento de hacerme sentir culpable para que regresara. Le entregué la carta a Richard con un nudo en la garganta. La leyó en silencio, con expresión indescifrable. No les debes nada, dijo finalmente con voz firme. Recuérdalo. Asentí, pero la carta permaneció en mi mente durante días. No eran solo sus palabras, era la comprensión de que aún me tenían bajo su control, incluso la distancia. Durante mi siguiente sesión de terapia, mencioné la carta. El Dr. Carter me escuchó atentamente mientras le contaba mis sentimientos de culpa e ira, las emociones contradictorias que me impedían descansar. Es natural sentirse así, dijo. Eran tus padres. Querías su amor, su aprobación. Ese deseo no desaparece así como así, incluso cuando sabes que te han hecho daño. Sus palabras me conmovieron. Me di cuenta de que una parte de mí aún ansiaba su validación, aunque sabía que nunca llegaría. Dejar ir esa esperanza fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también fue liberador. Al final de la sesión, me sentí más ligero. No necesitaba su aprobación. No necesitaba nada de ellos. Lo que importaba era la vida que estaba construyendo. A medida que pasaban las semanas, volqué mis emociones en la escritura. Richard, mi mentor siempre comprensivo, me animó a presentar uno de mis cuentos a un concurso local de escritura. La idea me aterraba, pero su inquebrantable confianza en mí me dio el impulso que necesitaba. Para mi sorpresa, mi historia ganó el primer lugar. El premio no era solo dinero, sino la validación que nunca recibí de mis padres. Mi trabajo era bueno. Se me daba bien. En la ceremonia de entrega de premios, Richard sonrió con orgullo cuando acepté el trofeo. Esto es solo el comienzo, dijo con voz convencida. Tienes mucho más que dar. La euforia del premio se vio atenuada por una invitación que llegó poco después, una invitación para asistir a una reunión familiar en casa de mis padres. Al principio, quise ignorarla, pero Richard me convenció de lo contrario. No tienes que ir por ellos, dijo. Ve por ti mismo, para mostrarles en quién te has convertido. La idea de volver a entrar en esa casa me llenaba de pavor, pero tenía razón. Ya no era la misma persona a la que ataron a una silla y humillaron. Ahora era más fuerte. Cuando llegué, el ambiente estaba tan tenso como siempre. Mi madre me recibió con una sonrisa forzada, mientras que mi padre apenas se percató de mi presencia. Liam, como siempre, lucía su característica sonrisa burlona. La cena fue tranquila, la conversación forzada e incómoda. Pero cuando se retiraron los platos, mi padre finalmente rompió el silencio. Bueno, dijo con un tono lleno de sarcasmo, he oído que te has estado divirtiendo con Richard. Debe ser genial que alguien más te pague. Respire profundamente para tranquilizarme. De hecho, he estado financiándome. Estoy en un programa de escritura y acabo de ganar un concurso con uno de mis cuentos. El tenedor de mi madre golpeó el plato y me lanzó una mirada penetrante. ¿Escribir? Eso no es una profesión de verdad. Lo es para mí,
dije con firmeza, y soy bueno en eso. Richard, que hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Es más que buena. Es excepcional. Deberías estar orgulloso de ella. La sala quedó en silencio. La dinámica de poder cambió en un instante. Mis padres, a pesar de toda su fanfarronería, no tenían nada que decir. Por primera vez, sentí que tenía el control. Salir de casa de mis padres esa noche fue como quitarme un gran peso de encima. El aire afuera era fresco y puro, un marcado contraste con la tensión sofocante del interior. Richard caminaba a mi lado, posando su mano brevemente en mi hombro, como para recordarme que no estaba sola. «Lo manejaste bien», dijo mientras subíamos al auto. «Gracias», respondí, con la voz más baja de lo que esperaba. La verdad era que no estaba segura de cómo me sentía. Enfrentarlos había sido empoderador, pero también me había dejado un vacío en el pecho, un recordatorio de lo que nunca podría ser. «No ganaron», añadió Richard mientras arrancaba el motor. Recuérdalo. Asentí, viendo cómo la casa se hacía más pequeña en el retrovisor. Por primera vez, sentí que realmente podía dejarlos atrás. El enfrentamiento con mis padres me encendió. Durante años, había dejado que sus voces ahogaran la mía. Pero ahora estaba decidido a hablar más alto que nunca. Me sumergí en la escritura, inspirándome en el dolor y el triunfo de mi camino. Richard notó mi creciente concentración y me sugirió que intentara algo más ambicioso, una novela. «Ya es hora, Sofía», dijo una noche mientras estábamos sentados en su biblioteca. «Has demostrado que puedes contar una historia. Ahora cuenta la tuya». La idea me aterraba. Una novela me parecía monumental, casi imposible. Pero la confianza de Richard en mí era contagiosa, y pronto me encontré esbozando ideas. La historia sería profundamente personal, un relato ficticio sobre mi escape de las cadenas de mi familia y el descubrimiento de mi identidad. Escribir la novela fue a la vez emocionante y agotador. Pasé horas en mi escritorio, entrelazando fragmentos de recuerdos y emociones en una narrativa coherente. Algunos días las palabras fluían con facilidad, otros, me quedaba mirando la pantalla en blanco, paralizada por la inseguridad. Richard se convirtió en mi mayor apoyo. Estaba pendiente de mí con frecuencia, animándome y dándome consejos cuando me sentía estancado. «Recuerda por qué haces esto», dijo una noche. «Esta es tu historia. Nadie más puede contarla». Esas palabras me ayudaron a superar los momentos más difíciles. Y tras meses de arduo trabajo, finalmente terminé el primer borrador. No era perfecto, pero era mío. La influencia de Richard fue más allá del apoyo emocional. Gracias a sus contactos, me presentó a un agente literario que aceptó revisar mi manuscrito. Su retroalimentación fue constructiva pero firme. La historia era impactante, pero necesitaba pulirse. Me sumergí en las revisiones con energía renovada, decidido a que la historia fuera lo más sólida posible. Cada cambio era como cincelar una piedra tosca, revelando la belleza que se escondía tras ella. Mientras trabajaba en la novela, me encontré procesando más mi pasado. Una tarde, durante la terapia, compartí un momento crucial de mi infancia, una época en la que intenté defenderme, pero mis padres me lo impidieron. Me hicieron sentir que estaba mal siquiera por intentarlo, dije con la voz quebrada. El doctor Carter asintió pensativamente. «Y aún así estás aquí ahora. Lo intentaste entonces y lo sigues intentando ahora. Esa resiliencia es lo que te trajo hasta aquí». Sus palabras resonaron profundamente en mí. No solo estaba escribiendo una historia, estaba recuperando mi voz, mi autonomía, mi vida. Tras meses de revisiones, le presenté el manuscrito final a mi agente. La espera fue agonizante, pero Richard me recordó que debía confiar en el proceso. «Ya has hecho lo más difícil», dijo. «Ahora deja que encuentre su lugar». Cuando por fin me llamaron, no podía creerlo. Una importante editorial quería mi novela. Sentí una oleada de emociones: alegría, incredulidad y una silenciosa sensación de triunfo. Mi historia iba a salir a la luz, donde podría inspirar a otros que se habían sentido silenciados. El día de la firma del contrato fue surrealista. Richard estaba allí conmigo, su orgullo se hacía evidente en su sonrisa y en su palmadita en la espalda. «Esto es solo el comienzo», dijo. La editorial fijó una fecha de lanzamiento y comenzó el proceso de promoción. Entrevistas, sesiones de fotos y reuniones de marketing me ocuparon el día. Pero nada de eso me abrumaba. Estaba contando mi historia, y eso hacía que todo valiera la pena. Mis padres se enteraron rápidamente del lanzamiento de mi libro. Una noche, Richard me entregó otra carta, esta vez de mi padre. La carta fue sorprendentemente breve. Me felicitó por mi éxito,
pero lo llenó de elogios ambiguos, calificando mi trabajo de inesperado y afortunado. Fue exactamente el tipo de respuesta que esperaba, despectiva y condescendiente. No respondí. No hacía falta. Sus opiniones ya no tenían poder sobre mí. La noche de la presentación del libro fue un torbellino. Amigos, profesionales de la industria e incluso fans de mi trabajo llenaron el lugar. Richard estuvo a mi lado todo el tiempo, con un apoyo incondicional. Durante mi discurso, sentí una ola de emoción mientras me dirigía a la multitud. Este libro es un testimonio del poder de la resiliencia, dije, de encontrar tu voz incluso cuando otros intentan silenciarte, y de las personas que creen en ti cuando tú no puedes creer en ti mismo. Cuando el libro llegó a las librerías, la respuesta fue abrumadora. Los lectores me contactaron para compartir cómo la historia los había conmovido, cómo vieron partes de sí mismos en mi camino. Cada mensaje fue como una victoria, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. A medida que mi libro ascendía en las listas de los más vendidos, me vi envuelto en una escena que nunca esperé. Los medios de comunicación me pidieron entrevistas y me llovieron las invitaciones para hablar en eventos. Al principio, la atención fue abrumadora, pero Richard me ayudó a sobrellevarla con su calma característica. «Estás aquí porque te lo has ganado», me recordó una noche antes de una entrevista en directo. «No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Esas palabras se convirtieron en mi ancla al afrontar las preguntas sobre mi crianza, mi trayectoria y el mensaje detrás de mi libro. Fui sincero, aunque elegí mis palabras con cuidado, sin mencionar nunca directamente a mis padres. No se trataba de exponerlos, sino de contar mi historia. Cuanto más hablaba, más confianza sentía que aumentaba. No solo compartía mis experiencias, las recuperaba, dándoles forma para convertirlas en algo significativo. Una noche, mientras me preparaba para una firma de libros, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté con vacilación. ¿Sofía? La voz al otro lado era vacilante, insegura. Era Liam. ¿Qué quieres? Pregunté con un tono más brusco del que pretendía. He estado leyendo tu libro, dijo. No me había dado cuenta, o sea, no veía las cosas como tú. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante años, Liam había sido el niño mimado de mis padres, implícito en su favoritismo. Escucharlo reconocer mi dolor me pareció surrealista. No busco una disculpa, dije, si de eso se trata. No lo es, respondió rápidamente. Solo, quería decirte que lo siento. ¿Por cómo te traté? Por no haberte defendido cuando debía haberlo hecho. La sinceridad en su voz era innegable y, por primera vez, sentí una pizca de comprensión entre nosotros. Gracias, dije en voz baja. Eso significa más de lo que crees. La disculpa de Liam marcó el inicio de una relación tentativa entre nosotros. Admitió que cumplir con las expectativas de nuestros padres había sido, a su manera, sofocante. No me di cuenta de cuánto de mí mismo estaba perdiendo, dijo durante una de nuestras conversaciones. Sus palabras resonaron en mí y me encontré perdonándolo, no solo por su complicidad, sino por sus propias dificultades. No éramos las mismas personas que habíamos sido bajo el techo de nuestros padres, y esa comprensión nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Meses después, llegó otra carta de mis padres. Esta era diferente. No estaba llena de elogios ambiguos ni críticas veladas. Era un reconocimiento poco común a sus acciones, escrito con letra temblorosa e insegura. No nos dimos cuenta de cuánto daño te hicimos, escribió mi madre. Pensábamos que hacíamos lo mejor, pero ahora vemos lo equivocados que estábamos. La carta despertó una compleja mezcla de emociones, ira, tristeza y un tenue rayo de esperanza. No era una disculpa perfecta, pero algo era. Cuando le mostré la carta a Richard, la estudió durante un largo momento antes de hablar. Depende de ti responder, dijo. Pero recuerda, perdonar no significa olvidar. Significa liberarte de su poder. Decidí no responder, no porque los odiara, sino porque no necesitaba nada más de ellos. Su reconocimiento, aunque imperfecto, fue suficiente. Había seguido adelante y no iba a volver atrás. De regreso a la terapia, el Dr. Carter me ayudó a analizar la carta y las emociones que despertó. Cerrar el ciclo no es algo que te puedan dar, dijo. Es algo que te das tú mismo. Sus palabras se quedaron conmigo, y con el tiempo, sentí que el peso de mi pasado se aliviaba. No me definía el trato que me dieron mis padres. Me definía la vida que había construido a pesar de ello. El día que se publicó mi segundo libro, una continuación de mis memorias centradas en la sanación y el crecimiento, me encontré reflexionando sobre lo lejos que había llegado.
Richard estaba a mi lado en el evento de lanzamiento, con evidente orgullo. Este es tu legado, dijo. No el dolor que te dieron, sino esto. Sus palabras me hicieron llorar. Él había sido mi roca, mi guía y mi mayor apoyo. Sin él, no habría encontrado la fuerza para reconstruirme. Esa noche, mientras firmaba libros y saludaba a los lectores, sentí un profundo sentimiento de gratitud, no solo por Richard, sino por mí misma, por el coraje que me llevó a seguir adelante. Años después, me encontré de nuevo en la finca de Richard, el lugar que se había convertido en mi santuario. Los jardines estaban tan hermosos como siempre, la casa aún rebosaba calidez y amor. Richard y yo nos sentamos en la terraza, tomando té mientras el sol se ponía en el horizonte. Has construido algo increíble, dijo con un orgullo silencioso. Has transformado tu dolor en algo que ayuda a los demás. Sonreí con el corazón lleno. No podría haberlo hecho sin ti. Richard minio la cabeza. Tu lo hiciste, Sofía. Solo te di el espacio para que te encontraras a ti misma. Cuando las estrellas empezaron a aparecer en el cielo, sentí una profunda paz. Mi viaje había sido largo y doloroso, pero me había traído a este momento, un momento de libertad, amor y autoaceptación. Richard se había convertido en algo más que un tío. Era el padre que siempre había deseado. Y juntos, habíamos construido un nuevo tipo de familia, una basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo.